Mi nombre es Diego Valcárcel y a mí me tocó el problema 9.69 respecto a los equilibrios de las reacciones y los cambios en su equilibrio. En primer lugar, hay que recordar que las reacciones pueden llegar a tener un cambio en las condiciones de su equilibrio, ya que podemos modificar factores como la presión, la concentración y la temperatura. Cuando cambiamos esta clase de factores, podemos usar el principio de Le Chatelier, que afirma que cuando un sistema en equilibrio se perturba, el sistema se desplazará en la dirección que reduzca dicha perturbación. En este problema se nos dice que la siguiente reacción de carbono sólido más agua más 31 kilocalorías da como resultado monóxido de carbono e hidrógeno. Y como sabemos en el principio de Le Chatelier, que una perturbación en el equilibrio de la ecuación va a resultar en el desplazamiento ya sea hacia los reactivos o hacia los productos, que se puede apreciar en la tabla cómo cambiar las concentraciones de estos componentes va a verse reflejado tanto en el desplazamiento de la reacción como en la concentración de monóxido de carbono. Entonces, en el inciso A se nos dice que aumenta la cantidad de hidrógeno, entonces la reacción se desplazaría hacia los reactivos y por lo tanto disminuye la cantidad de monóxido de carbono. En el segundo inciso se nos dice que aumenta la temperatura, por lo tanto la reacción se desplazará hacia los productos y aumentaría la concentración de monóxido de carbono. Luego tenemos que aumenta el volumen, lo que quiere decir que se va a desplazar a los productos y va a aumentar la cantidad de monóxido de carbono. Después tenemos que disminuye el volumen y va a desplazarse hacia los reactivos y por lo tanto va a limitar la cantidad de monóxido de carbono. Cabe recalcar que el volumen es manejado de cuántos moles están presentes en las partes de los reactivos y de los productos, y si aumenta el volumen este se va a ir hacia donde hay más moles y si disminuye se va a ir hacia donde hay menos moles. Y seguimos con el catalizador, que como lo explica el libro, este no va a tener ningún efecto en el desplazamiento de la reacción y por lo tanto tampoco va a tener algún efecto en la concentración de monóxido de carbono. Luego tenemos que si baja la temperatura va a desplazarse a los reactivos y va a disminuir la cantidad de monóxido de carbono. Cabe recalcar también que estos cambios en la temperatura dependen si la reacción es exotérmica o endotérmica. En este caso es una reacción endotérmica y por eso se aprecian los diferentes resultados en la tabla si se cambian las condiciones de temperatura. Por último tenemos si bajamos la concentración de agua, lo que quiere decir que se va a desplazar hacia los reactivos y va a disminuir la cantidad de monóxido de carbono.